el paso a Gonzalo, que nos está visitando previa además, Gonzalo, entiendo que la gente, usted decía, los hombres públicos son así, y usted es hombre público. Así es que le damos la palabra. Los periodistas. Pero por poco. Tienen que estar expuestos al escrutinio público. Tienen que ser absolutamente frontales en lo que les pasa. Exactamente. No solamente en la parte pública, sino también en la parte Claro. privada. Así es. A ver, Gonzalo, Y entonces, de pronto la coméntenos. parte física puede fallar, ¿no? La parte, esperemos que no la psicológica. No obstante, tandas de complicaciones que hemos tenido en estos últimos 9 años, pero qué bueno encontrarlos aquí. Estoy a 30 minutos prácticamente de que se me someta a una segunda cirugía. Estoy mejorando La vista. el tema visual. Lo tenía esto para buen tiempo, y ese buen tiempo, ya por algunas complicaciones que surgieron, me llegó. De manera que la primera cirugía se me hizo hace 9 días en la clínica de la que estoy muy agradecido, la clínica oftalmológica Santa Lucía. Mi médico, mi especialista cirujano oftalmólogo es el doctor Alfonso Almeida. Qué recomendable es este médico, qué recomendable. Y todos los hermanos son hijos de Ramiro Almeida, ilustre ciudadano y profesional ibarreño. Bueno, pues estoy a punto de concurrir para el segundo ojo, porque tenemos 2. Entonces tiene que Francisco sostenernos todavía con la calidad que le distingue unos 8 a 9 días más. Ah, caramba. Eso es de la recuperación, porque el tema de estas intervenciones es la contaminación. Eso es lo que hay que cuidar, con un celo impresionante. Y resulta muy molestoso. La disciplina no nos encanta a muchos. Y bueno, lo más molestoso debe ser no tener, Gonzalo, que estar aquí a las 6 de la mañana, ¿no? Porque ese ya es una costumbre muy agradable. Claro. Yo no me atraso jamás como Tritos, ¿no es cierto? Jamás yo me atraso. Pero los bueno. Tritos tienen autos a escoger. Bueno. Sí, Gonzalo. Está con unas indirectas muy generosas, Francisco. Pero en realidad la cantidad, y quiero venir a agradecer la cantidad de llamadas telefónicas que han realizado a mi domicilio, a la radio, en fin, averiguando sobre mi estado de salud. Dando gracias a Dios, yo no estoy sino con esto que tenía que alguna vez hacerme atender. Y esto ha sido complicado, especialmente por el cuidado posterior a una cirugía que dura aproximadamente unas 3 horas. Si yo entro a las 9:30, como tengo previsto, estaré hasta mediodía en reposo y luego a la casa. Lo que viene después es muy complicado. Y los que han pasado por este tipo de intervenciones, descarte de cataratas y optimización de la visión, al punto que yo estos lentes ya no los voy a usar, pero por el look y un poco la estética, seguramente me digan, sigue porque estás muy feo, como cuando eras mucho más feo de costumbre. Está irreconocible, sin lentes. Sí. Bueno, éxito, esto yo Gonzalo. quería agradecerles a todos los compañeros que se preocupan por este servidor, siempre dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados, recomendarle a nuestro conductor, el doctor Francisco Rocha, que no los interrumpa cada instante. Y bueno, ahí estaremos vigilando precisamente de que todas las cosas se cumplan. Estamos nosotros creando las agendas, porque eso no me impide. En eso tenemos un buen ojo a propósito de la vista. Y creo que, por ejemplo, la agenda de esta mañana, fantástica, muy buena. Quiero saludar al economista Crespo, excelente,
excelente. ¿Y a Roberto? A Roberto igual, antes estuvieron aquí. El economista Robalino, Dávalos, el doctor Pablo Medina. estuvo de excelencia. ¿Y ahora qué dirá Bueno, el joven? los Pues, invitados... ¿Y ahora qué dirá el joven? Con todo lo que le han dicho esta mañana. Ya se ha hecho viejo. Sí. 9 años se ha hecho viejo. Gonzalo, si hay alguna cosa que resaltar, además del tesón suyo de permanecer, de luchar, es la mesa de invitados que normalmente convoca y la ciudadanía le reconoce, que haga casi militancia de los invitados en venir a reflexionar, Yo prefiero, ¿no? Exactamente, porque es gente, ¿quién puede dudar del conocimiento jurídico constitucional de un Wilfrido Lucero? Y especialmente de su trayectoria, de su ética, de su vida política al servicio del país, como bien hacía usted en destacarla de otro panel esta misma mañana. Todos los que nos acompañan pasan por una revisión muy singular de parte nuestra y preferimos la gente buena. Quisiéramos que toda la gente piense como quiere, anhela y desea el país, necesita y requiere la patria, tan de moda incluso ahora en la familia de los que la han ofendido durante casi una década, mintiéndole una década. En gobierno, 9 años. La han mentido, pero no vine a eso. Vine simplemente a saludarles y a decirles, aquí estoy, adiós, gracias, gozando de buena salud. Sí, tengo este problema y estaré en 8 días a molestarles nuevamente con mi grata presencia. Éxitos, Gonzalo, que le vaya bien. ¿Qué van a tratar? Y vamos a tratar sobre la recuperación de los recursos, ¿no? De los estados que están ahí flotando y que no se puede justificar de dónde los tienen los que los tienen. Así Fantástico. es que bien que vaya a afinar la vista, porque esto va a necesitar de buena vista. Y la campaña electoral, el movimiento de nuestro archivo magnetofónico en los 9 años, todo eso nos optimiza una tarea muy importante la que tenemos que cumplir para la memoria social, que es la más ortigada en estos últimos 9 años o década. ¿Cómo se han dejado mentir, estimados amigos? ¿Y ahora qué dirán después de las reflexiones? Y siguen a continuación el señor doctor Wilfrido Lucero y el señor economista Jorge Rodríguez. Placer y honra de tenerlos acá. Francisco Rocha, mi fiel compañero, mi querido compañero, adelante, por favor. Gracias, Gonzalo. Bueno, y el tema que que lo veníamos adelantando ya un poquito es, hay ya voces que dicen que hay que buscar, no solo hay que señalar que se ha perdido plata, sino que esta frase que se volvió un poco, Gonzalo, ¿dónde está la plata? Y ¿dónde está la plata? Sobre todo esta que ha sido mala vida, pues, ¿no? Ya estamos viendo en el Brasil, estamos viendo en otros países cómo se trata. Doctor Lucero, yo quisiera que le escuchemos al abogado Óscar Solórzano, que dice que el saqueo en los países no es una cosa nueva, pero que de alguna manera, a más de señalar que alguien se ha llevado, hay que ver cómo y si se puede recuperar. Esto es lo que dice Óscar Solórzano. Los procesos de recuperación de activos son por definición judiciales. La fase de la restitución misma es un elemento político porque es lo propio entre los estados. Acuérdense que las soberanías hacen que los estados sean permeables el uno con el otro. Para poder llegar a un acuerdo se tiene que negociar desde el Ejecutivo al nivel político más alto. Pero dentro del fuero interno del Estado se necesita de un proceso judicial limpio, transparente y que respete el debido proceso. Yo diría primero voluntad política, organización y leyes eficaces para la recuperación de activos. Voluntad política porque se necesita de la conducción fuerte, de un mensaje fuerte, tanto político como de las autoridades judiciales. Organización porque se necesita una coordinación estrecha entre todos los actores involucrados. Y leyes eficaces porque si no hay instrumentos jurídicos incisivos, a pesar de que exista voluntad política, no se va a poder llegar a ningún lugar. Va a depender mucho de cómo están organizados los sistemas judiciales dentro del país. Exa FM. Bueno, dice que para recuperar en definitiva el señor doctor Solórzano, un especialista en este tema peruano,
lo que necesitamos es una estructura jurídica y una voluntad política. ¿Cómo se puede manifestar esto, doctor Lucero? Bienvenido, buenos días. En un acto real de recuperación de lo que decimos se han llevado. ¿Cómo puede funcionar esto? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias y por la invitación. Una satisfacción estar aquí con el economista Jorge Rodríguez. Muchas gracias, doctor. Y quiero expresar también mi agradecimiento a Gonzalo, que acaba de retirarse de esta mesa, por asuntos de salud, por sus bondadosas expresiones hacia mi persona. Igualmente quiero desearle una pronta y exitosa recuperación en su vista. Y ahora sí entremos al tema. Bueno, al menos yo pienso que estos llamados socialismos o gobiernos socialistas del siglo XXI tienen algunas características que los identifican. Una de ellas, la prepotencia. Otra, la arbitrariedad. Otra, la violación de los derechos humanos. Otra, el odio hacia quienes no piensan como ellos. Otra, el despilfarro. Y finalmente, una de las tantas connotadas, la corrupción. Corrupción. Todo esto les lleva y explica por qué quieren aferrarse al poder. Claro, temen que en algún momento pueden ser juzgados y no habrá ahí sí quien los salve. Entonces la forma de defenderse hasta donde ellos pueden es aprovechar el transcurso del tiempo y pretender permanecer en el poder indefinidamente. Ya quisieran muchos una reelección indefinida para poder ellos autoprotegerse de aquello que hasta ahora todavía está cubierto por un manto de impunidad y de falta de transparencia. Entonces, socialismos del siglo XXI que se aplican en Venezuela, y ya sabemos cómo está Venezuela. Socialismo del siglo XXI que se aplica en Bolivia, y ya sabemos cómo en este campo al menos está Bolivia. Hay que reconocer que hizo un buen manejo económico, pero eso es debido a las políticas ortodoxas que en ese campo no aplicó el presidente Morales, sino que dejó en manos del vicepresidente y del ministro de Economía. Ellos sí tuvieron la previsión elemental de guardar recursos para el tiempo de crisis. Y por eso es que esas previsiones le han significado para Bolivia un monto de aproximadamente 30 o 40 mil millones de dólares. Ellos no tienen petróleo, pero tienen gas. Y con esa previsión tan importante, ellos pueden sortear más fácilmente la crisis económica que está siendo generalizada, sobre todo en los países latinoamericanos. Acá, lamentablemente, no hemos hecho eso. Y esa es otra de las características que inspiran o que caracterizan, aunque sea redundante, a los gobiernos del socialismo del siglo XXI, el derroche irresponsable de los recursos económicos. Gobernar no es derrochar. Derrochar es fácil, cualquiera lo hace. Para eso no necesita ser economista, ni tener PhD, ni mucho menos. No tener plata. Se necesita tener una mano suelta simplemente y no entender cómo se gobierna un país o una sociedad. Le decía, si en la decisión política, doctor Lucero, si la decisión política puede ser, y ya vamos a conversar con el economista Rodríguez, que ya la han tomado, digamos, en nombre de la sociedad y por representación de los organismos sociales, una forma de intentar conducir esta decisión política de saber qué pasó con la plata, ¿no? Sí, claro. Y mire que de antemano se van cubriendo estos gobiernos socialistas del siglo XXI cuando acaparan todo el poder en sus manos. ¿Cómo sucede aquí en el Ecuador? ¿Cómo estaba sucediendo en Argentina? ¿Cómo sucede en Brasil? ¿Cómo sucede en Venezuela? Entonces acumulan el poder en todas sus manos y prácticamente desaparecen los otros poderes del Estado. Por eso es que no se puede combatir la corrupción, porque todos los poderes, aquellos que deben expresarse para condenar y sancionar la corrupción para que no quede en impunidad, están en las mismas manos
de quienes cometen esos actos de corrupción y de impunidad en unas solas manos. Aquí en el Ecuador, ¿por qué no se puede combatir la corrupción? Porque no hay un solo organismo independiente. La justicia no es independiente en el Ecuador. La función legislativa, lamentablemente, no es independiente, casi ha desaparecido, porque es una dependencia del Ejecutivo. Dolorosamente hay que reconocerlo. Doctor Lucero, pero eso también no es un poco que el Estado ha logrado tener un consenso con una mayoría suficiente para llevar adelante el proyecto. En un momento dado ha tenido respaldo, pero yo no creo que sea un consenso general. Lo que pasa es que se ha permitido con ciertas normas laxas en la Constitución y en las leyes, se ha permitido pues que poco a poco vayan avanzando en esta forma de concentrar el poder, claro, de concentrar el poder. Y cuando no funcionan los otros poderes del Estado, pues claro que campea la corrupción, pues no. Aquí mismo estamos viendo en estos días, por ejemplo, el escándalo que ya se ha producido con los pases de la policía. Allí parecería, al menos por las declaraciones que hemos escuchado todos en estos días, que no solamente hay elementos policiales que están comprometidos seriamente, sino también elementos del sector civil vinculados estrechamente al gobierno. Así de simple. Yo no creo, por ejemplo, que un simple teniente de la policía haya hecho tantas barbaridades al interior de la institución por su propia iniciativa y por su propia decisión. Estaba empujado por otros. O por lo menos sentí el respaldo de alguna... Del sector civil mayor. Político, pues, que no nos engañen. Pero claro, no se logra descubrir mientras tengamos una fiscalía que está pues al servicio del gobierno. Mire cuánto enredo han hecho por el 30S y nos han presentado una película que no es la real, que no es la verdadera. Nos han engañado a todos los ecuatorianos y al mundo. Ese día que se produjo el 30S, casi todos los ministros de Estado y el propio presidente de la República manifestaron en forma paladina y expresa que el presidente no estaba secuestrado. Y dijeron que no había golpe de Estado, que eso era falso. Después ordenaron que sí hay golpe de Estado, que sí hay secuestro, y vaya viendo la persecución de la que fue objeto el coronel Carrión, para no citar el mayor Fidel Araujo. Claro. Eso es una vergüenza. Y claro, fueron acomodando las situaciones hasta que la Fiscalía tuvo que aceptar que le pongan encima de ella una comisión especial nombrada por el gobierno para que le dé investigando qué ha pasado el 30S. Esto ya es el colmo, francamente, ¿no? Para seguir esto, economista Rodríguez, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Claro, la propuesta de Óscar Solórzano, y él dice, ¿no? La recuperación del capital desviado por la corrupción, y dice que en Venezuela podría ser 350.000 millones de dólares, lo que le convertiría a Venezuela en el país con más dinero robado del mundo. O sea, los 80.000 millones del presidente egipcio, las cantidades de esas. Con esa plata se puede hacer un montón de cosas en el desarrollo. ¿Cómo enfrentar? Y usted está presidiendo una comisión ciudadana que les han encargado los organismos sociales. ¿Cómo enfrentar esto? Pero no solo descubrir que se perdió la plata, sino que, claro, el planteamiento es cómo se puede recuperar. Bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco. Un gusto inmenso estar aquí con usted, doctor Lucero. Realmente le veo a los tiempos y es un honor inmenso porque usted es la imagen de lo que teníamos de políticos en años anteriores. Como que hoy día hemos vilipendiado un tanto esa función de quienes hacen política en el país. Y por responsabilidad directa de aquellas personas en que sin vergüenza de ninguna naturaleza, pues le meten mano incluso a los bolsillos de todos los ecuatorianos. Usted es un símbolo viviente de lo que habían políticos en fechas anteriores. Conozco a varias gentes que habían pasado por el cargo público y que no se enriquecieron a través de ese sistema. Que siguen trabajando. Y que siguen trabajando para poder vivir. Como que el mundo cambió. Y el mundo cambió luego de que era analógico a la parte digital. Hoy día, cuando todo está controlado a través de las computadoras, el mundo funciona de manera distinta. Antes, en un contrato público que se hacía,
pues hablábamos de que habían comisiones que eran absolutamente minúsculas, porque minúsculos eran los contratos públicos anteriormente. Hoy día, cuando tenemos, por ejemplo, proyectos que en una sola ciudad el contrato sobrepasa los 2.000 millones de dólares, pues nos asombramos porque esa cantidad es similar al presupuesto general del Estado en años anteriores. Entonces, bajo esas condiciones más, la corrupción no solamente interna, sino la corrupción externa, porque no hay como decir que el Ecuador es uno de los países más corruptos de América Latina, cuando en realidad se está calificando bien, en cambio, aquellos países en donde nacen empresas internacionales, transnacionales, que son las que corrompen y las que manipulan la transmisión de dinero a los paraísos fiscales hechos a propósito para efectos de lavar el dinero de la corrupción en todo el mundo. Hoy día, en definitiva, el planteamiento que hace la radiodemocracia es ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? Yo creo que ese debería ser uno de los caminos más importantes para poder descubrir realmente lo que le está pasando al país. Hay un proyecto internacional a cargo de Naciones Unidas, se llama STAR, Estrella, en donde ya se ha hecho aplicaciones en varios países con bastante éxito. Pero lógicamente depende de la voluntad política, fundamentalmente de los países que manejan los presupuestos de esas entidades. Y es evidente, por ejemplo, lo que pasó con la FIFA. Si es que no había una fiscal norteamericana que era la que acusaba a estos individuos que con un poder inmenso, pues si es que no se podía a través del gobierno norteamericano, del fiscal norteamericano, pues era bastante complicado el descubrir esa trafacía inmensa que todo el mundo sabía, pero que nadie podía decir ni podía comprobar. Solamente los Estados Unidos, que hacen un control minucioso de dólar que entra o sale de cualquier parte del mundo, se pueden hacer las cosas. Y lógicamente, lastimosamente, los Estados Unidos en sí mismo también juega un poco con la parte geopolítica. A veces tiene tolerancias caso Brasil, absurdas, ¿no? Caso Brasil. Veamos el problema de Lava Jato. El fiscal que estuvo haciendo las investigaciones y que continúa, hizo una invitación de lo que conocemos a todos los países para que colaboren en la investigación de corrupción de Petrobras y de las empresas brasileras. Estados Unidos participó originalmente. Y tenga usted la plena seguridad que Estados Unidos conoce perfectamente cuáles eran las implicaciones, que llevaban a pensar que había implicaciones directas del expresidente del Brasil, el señor Lula, e incluso de la actual presidenta Dilma Rousseff. Cuando presidía además la empresa, ¿no? Pero, lógicamente, el descubrir eso al mundo significaba un tema de tipo político, geopolítico. Y los Estados Unidos se han quedado callados, porque los Estados Unidos saben a profundidad realmente qué pasó con ese dinero. Porque ese dinero, ¿qué es lo que pasa? Se va a las lavanderías inmensas que existen en América Latina, en la propia América, con cerca de 113 paraísos tributarios, que son controlados directamente por los 10 países más poderosos del mundo. Entonces, si es que el 45% del dinero sucio en el mundo está en los paraísos tributarios, es lógico que tienen conocimiento a profundidad. En el Ecuador existe un sistema, en varios años, hoy controlado por una organización de esa naturaleza, que obliga a que todo movimiento de dinero en el país que supera los 4.000, antes era de $10.000, los $4.000 sea declarado. Hay organizaciones estatales que van haciendo el seguimiento de todo el movimiento de cualquier cantidad de plata. Porque además nos hemos comprometido con los convenios internacionales, así es. La unidad de lavado de activos. Así es. Entonces, lógicamente la gente sabe. Ahora, en los contratos, los megacontratos, hablemos de movimientos de tierras, como el caso de la refinería del Pacífico, como el propio metro, o como una serie de obras que son realmente voluminosas a nivel nacional. Lo que están haciendo es que no exista este tráfico de dinero del Ecuador hacia otros países. El dinero se queda allá afuera. Pero ya no ingresa. El caso, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Tránsito. Ustedes recordarán, por cada $7 que cuesta acá, 7.20 la placa, el costo que están comprando los países alrededor nuestro es de 2.20. O sea, hay $5 de sobreprecio. Ese $5 de sobreprecio no se queda en el país, se queda en los paraísos tributarios. Y fundamentalmente manejado por los chinos. Ojo que estoy diciendo esto. Los chinos manejan con sus bancos en Hong Kong, en la propia China interna,
en paraísos tributarios aquellos dineros que se quedan afuera. Pero todo eso conocen las agencias que manejan el control de dinero. Acá tenemos el GAFI, que es la organización paraestatal que básicamente controla todo el tipo de movimientos. No nos dan una sola información. Si no tenemos la información a nivel internacional, es bastante difícil determinar en dónde está la plata. Es bastante complicado. Lo que se ha hecho con el periodismo investigativo acá muchas veces es subir un dron, hacer volar sobre los activos de ciertos funcionarios y determinar realmente de que antes... El crecimiento poderoso que han tenido. Así es. Pero eso no es todo. Esas son cantidades minúsculas comparadas con lo que realmente se queda a nivel internacional. Entonces, como que luchamos, en definitiva, acá estamos en indefensión. Porque si no tenemos el acceso a la información pública, que incluso es negado para todo el mundo, porque a pesar de que existe una ley de transparencia y acceso a la información, de todas maneras no nos quieren dar. Se amparan a nosotros nos dicen, por ejemplo, autonombrados. A mí nadie me nombró, señora. Yo no me he nombrado yo solito. A mí me nombró una organización de trabajadores reunidos en la ciudad de Riobamba en el mes de mayo. Yo no soy autonombrado. Ellos designaron 12 personas, de los cuales estamos 9 en la comisión. Nosotros no nos autonombramos y estamos usando lo que dice la ley. La Constitución de la República, aprobada en Montecristi, crea ciudadanía. Pero lastimosamente la gente no sabe que la ciudadanía exige... Tiene que organizarse para ser representada. Así es, mi querido Francisco. Pero aparte de eso, la misma ley establece las obligaciones ciudadanas en que dice el escrutinio público a la función pública. Y eso la gente no acepta. Entonces vivimos en sí mismo entorpecidos internamente por efecto de este estrangulamiento de la información y a nivel internacional por los juegos geopolíticos que muchas veces no le quieren soltar la información correspondiente. Yo quisiera que escuchemos lo que el expresidente del Brasil, Ignacio Lula da Silva, dice textualmente a la presidenta, a la mandataria brasileña, doña Dilma Rousseff. Esto es lo que dijo para después pasar a analizar el tema del financiamiento político y también de la corrupción empresarial, no solo, sino de los corruptores también. Esto es lo que dijo. Si es presidente. Le dije, Dilma, si vamos a trabajar para que este país sea feliz de nuevo, yo me uno y acepté. No necesito privilegios jurídicos porque no estoy ni siquiera acusado. No estoy involucrado en ninguna demanda judicial. Exa FM. Bueno, el señor presidente dice que se suma, pero él sabe que al sumarse al gabinete de doña Dilma, lo que está es eliminando la posibilidad de la actuación de un juez. ¿Cómo la fiscalización política se puede hacer presente? Y le decía, doctor Lucero, si hay empresas que han admitido ahora en el Brasil que tenían una oficina propia para pagar las comisiones. Y ya dice que otra empresa brasilera se comprometió en el Perú para analizar y que también va a buscar el análisis con el Ecuador para ver qué contratos han tenido, cómo se ha financiado, si los costos están... Si desde afuera necesitamos que nos chequeen, ¿por qué desde adentro no podemos? O sea, ¿qué es lo que nos pasa, doctor Lucero? Mire, hay pues poderosas fuerzas al interior de los partidos, de los países, perdón, que impiden precisamente una labor fiscalizadora, una labor de combate a la corrupción que termine en definitiva pues eliminando la impunidad. Entonces, no solamente hay fuerzas de todo orden, transnacionales, etcétera, y también intereses nacionales, sino que hay pues las posiciones que adoptan los propios gobiernos. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros para no irnos solamente al Brasil? Aquí no podemos fiscalizar porque los organismos de fiscalización archivan. Sí, archivan los casos o no cumplen con sus tareas. Los organismos de control no cumplen asimismo con el papel que les asignan las leyes y las responsabilidades que han asumido. Por eso quiero aprovechar este momento para felicitar no solamente al economista Jorge Rodríguez, sino a toda la Comisión del Control Cívico de la Corrupción, que ha sido tan combatida por el hecho de contribuir desde la ciudadanía, como bien lo ha expresado, a que se hagan las investigaciones
en casos que despiertan realmente muchas sospechas para el interés nacional. Cada vez que han puesto en conocimiento los elementos que podrían hacer conjeturar de que las cosas no están claras y de que debe la Fiscalía hacer una investigación profunda de esos casos, lo que ha sucedido es que el poder ha determinado el enjuiciamiento penal de los miembros de la Comisión del Control Cívico de la Corrupción. Entonces es una forma de proteger la impunidad y a las entidades o a las personas que han incurrido en actos de corrupción. Esta actitud es también parte de la corrupción de los gobiernos, que la corrupción no debe ser entendida solamente con llevarse el dinero ajeno o el dinero público. Debe ser, pues, también combatida en otros aspectos. Por ejemplo, pongo un ejemplo. ¿Qué es esto de propiciar reformas o enmiendas constitucionales ilegales para eternizarse en el poder? Es decir, en beneficio propio. Lo ha hecho el presidente Correa, pues. Eso es corrupción. Repito, corrupción. No se debe hacer eso. ¿Qué es eso de coger los dineros del Estado, los recursos del Estado, para insultar a los ecuatorianos que no concuerdan con el pensamiento oficial todos los sábados, en las llamadas sabatinas? Eso es corrupción. No tiene otro nombre. Yo no recuerdo que en la historia del Ecuador haya habido un mandatario en el pasado que haya tomado todos los recursos que tiene el Estado, incluidos los recursos económicos, para burlarse y descalificar al resto de ecuatorianos, como sucede todos los sábados. Entonces la gente dice las sabatinas de corrupción, así con todos los términos. Ojalá no, de aquí en adelante no siguieran por esta práctica, por este camino. Pero lo más probable es que nos sigan insultando, pues no, porque es la respuesta, nos sigan odiando. Entonces, mire lo que pasa en el Brasil. Es tan claro que han hecho una investigación valiente y muy prolongada, muy... El fiscal Moro, ¿no? Que Sí. tiene, pero que tiene A el tal valor, punto, pero además el respaldo de a la tal punto institucionalidad. que el padre del señor Marcelo, me parece que es Marcelo Odebrecht, Odebrecht, que se encuentra preso y condenado a 19 años de prisión por la justicia, manifestó que si ese era el camino de condenar a su hijo, que entonces ya debían estar preparando unas 3 celdas más. Una, dijo, para Lula, otra para la Dilma, la presidenta del Brasil, y otra para él, para el padre del propio Marcelo Odebrecht. ¿Qué más claro una expresión de esa naturaleza? Sin embargo, la respuesta de los países del socialismo, de los gobiernos del socialismo, como la respuesta del gobierno del atentado a la Ecuador, democracia. respaldar, señor, a Lula y a la presidenta del Brasil, ¿no? Un respaldo del gobierno del Ecuador para la corrupción de la que están ya acusados, y no solamente acusados, ya con una serie de pruebas en su contra. En otros casos, pues no quieren intervenir para defender los derechos humanos. Cuando se le dice que se pronuncie sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, dice no, que eso es intromisión en la suerte interna de otro país y que es violar su soberanía. Pero cuando se trata de respaldar la corrupción que está ya no solamente denunciada, sino probada en el Brasil, pues ahí sí hay intervención descarada de los gobiernos, ¿no? Entonces, yo creo que la única forma es rescatar el valor y el papel que deben cumplir las instituciones en cada estado, de acuerdo con sus constituciones, para que impere la justicia. Y para democráticamente que democráticamente se puede hacer las instituciones. investigaciones e impere la justicia. Aquí en el Ecuador no podemos pedir eso, por ejemplo, porque no funcionan, están controladas por el único poder, el Poder Ejecutivo. No le podemos pedir a la Asamblea que investigue, porque, caramba, los manda sacando, es posible, a los legisladores, como sucedió con Bustamante, por ejemplo. Y no, entonces no se puede descubrir nada, todo está vetado. De tal manera que este es un problema muy, muy serio. Aquí se han denunciado una serie de hechos muy graves. Se decía, caramba, que las carreteras en el Ecuador, sí, nadie puede estar en contra de la construcción de carreteras, de su mejoramiento. Sería absurdo que se esté en contra. Pero lo que queremos saber es cuánto nos han costado esas carreteras,
Cuando preguntamos eso, ahí se nos combate, se nos ataca. Y un manto de impunidad y de cobija pues esas carreteras. El Colegio de Ingenieros de Pichincha denunció hace algunos meses ya que la carretera Collas-Tababela, la que va al aeropuerto, era la carretera más cara del mundo. Del mundo, no es una broma. No. Él demostró cuánto costaba Terminó el kilómetro. costando 18 millones de dólares por kilómetro. Algo así era. Por eso es la carretera más grande, más cara del mundo. Sin embargo, aquí no pasa nada. Y luego el periodista Juan Carlos Calderón, aunque le interrumpa. Sí, por favor. Francisco. Le he escuchado yo en varios medios de comunicación manifestar que las carreteras, el resto de carreteras del Ecuador, tienen unos precios 4 o 5 veces más comparados con los precios que tienen las carreteras del mismo orden, con el mismo asfalto, en el resto de países latinoamericanos. Pero claro, ahí se cobija con un manto de impunidad, todo eso no se permite las investigaciones, y ya los miembros que trabajan cívicamente y ad honorem, como el economista Jorge Rodríguez y los integrantes de la Comisión del Control Cívico de la Corrupción, se los amenaza, se los enjuicia, no solamente se los amenaza, se los enjuicia y se los quiere meter a la cárcel. Entonces estamos al revés, pues, los pájaros contra las escopetas. Economista Rodríguez, entonces vemos que lo más peligroso que incluso la corrupción es la impunidad. Y si no somos capaces como sociedad, y ustedes como rescata el doctor Lucero en nombre de esta sociedad, porque las organizaciones sociales que les invitaron, así hubiese sido un club deportivo el que les invitó, les encargó por las virtudes que cada uno de los miembros tiene. ¿Se puede luchar así? ¿Qué deberíamos esperar? Hay una sombra de duda, por decirlo menos, de mucha de la obra pública. Ustedes plantearon una, están planteando otras más. ¿Qué debemos esperar? ¿Podemos recuperar esos recursos o solo vamos a encontrar que ahí se perdió? Y ahí se fue la plata. Bueno, yo creo que una vez que tengamos justicia en el país y que no exista todo este problema que ha sido descrito brillantemente por el doctor Lucero, cuando exista la separación de poderes, cuando exista justicia, fundamentalmente yo creo que hay cómo. Vea usted, había cómo si es que, por ejemplo, continuábamos con la investigación en el caso de Manduriaco. Ya. Cuando, esto es importante que le digamos a la opinión pública, la Comisión Anticorrupción no hace declaraciones de hechos de corrupción. La Comisión Anticorrupción presenta denuncias siguiendo el debido proceso. Nosotros presentamos ante la Fiscalía General del Estado la documentación correspondiente para efectos de que se inicien las indagaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales. En definitiva, queremos seguir las disposiciones de ley. Pero cuando la Comisión Nacional Anticorrupción hace el pedido como diligencia previa, por ejemplo, el que se verifique qué pasó con aquella denuncia que hace la compañía Carno, compañía australiana que adquiere la compañía consultora Caminosca en el Ecuador, y que tiene que básicamente pedirle que le devuelva la plata cuando se establece que en su contabilidad había pagos a funcionarios públicos, Cuando le dice, estoy sujeto a las leyes y al control de la Bolsa de Valores de Nueva York, y bajo esas condiciones yo no puedo hacer una adquisición de esa naturaleza, devuélvame la plata. Cuando le pedimos al fiscal que una de las diligencias sea el que verifique cuáles son los funcionarios, determina inmediatamente, ipso facto, el archivo de la causa. Pero con un hecho pues que es abominable, cuando la ley establece que ese archivo tenga que hacerse previa consulta a la Corte Nacional y en audiencia pública se tomen las resoluciones correspondientes. Cuando el juez que reemplazaba al principal en ese entonces atiende esa audiencia, y luego de pocos minutos, de más de 20 minutos que se demora luego de la audiencia completa, en dictar su resolución, establece la obligación de la Fiscalía de no archivar la causa, de hacer las investigaciones correspondientes y exhaustivamente cumplir con las obligaciones que tiene la Fiscalía. 4 días después aparece que lógicamente van $4 millones en este momento. Entonces, lo único que hay que decirles en definitiva es, si es cierto que en los procesos de contratación pública, y lógicamente lo que se ha logrado en definitiva es, por el momento, acallar las cosas. Pero lo que hay que tomar en consideración, y le decía yo al doctor Lucero mientras estábamos afuera,
en que la vida ahora nos pasa demasiado rápido. Y los funcionarios públicos que hoy día están poniendo esos mantos para evitar que se vean las cosas, tienen que pensar que son perecederos. Ellos terminarán pronto su acción. Claro. Y quedaremos nosotros. Aunque hagan lo que hagan para efectos de acallarnos, si no somos nosotros, vendrán otras personas que querrán determinar hacia dónde se fue el dinero. Y hacia dónde se fue el dinero en cantidades importantes, Claro. Pues lo sabemos. Pero lógicamente hay que- necesitamos el las apoyo de pruebas, organizaciones internacionales. No, las pruebas podemos Están, tenerlas ya. de los sobreprecios. Pero Pero necesitamos el Claro. apoyo de organizaciones internacionales dónde están. que nos permitan realmente el descubrir en dónde está el dinero. nos gustaría un poco seguir en este diálogo, pero tenemos un informe. Álvaro Rosero va a presentar una rendición de cuentas de la radio a la ciudadanía, así es que quedamos comprometidos con ustedes para continuar este diálogo Cuando uno de ya, estos cuando días. ya la señora Dilma Rousseff ya no sea Ya no presidenta, sea la porque con lo que acaba de pasar el día de Sí. ayer, es bastante factible de que ella ya no ¿Verdad? continúe de presidenta. Así es. Claro, así es. Queremos agradecer al señor doctor Wilfrido Lucero y al economista Jorge Rodríguez por este diálogo, y enseguida viene Álvaro Rosero con la presentación de un informe a la ciudadanía. Hasta el día de mañana.